Mi intención no es hacer una especie de restos arqueológicos, un osario del que intentaré desterrar o rescatar los restos sobre mujeres en el cristianismo primitivo, sino hacer algo mucho más interesante, que es que igual que para otros temas, como puede ser el tema de escrituras, los escritos canónicos, el tema de sacramentos, el tema de ministerios, los primeros siglos del cristianismo marcan un antes y un después, tiene un cierto carácter programático. También en el tema de mujer debería tener un cierto carácter también programático, es decir, lo que los cristianos hicimos en estos primeros siglos tuvo una importancia decisiva y nos ayudó a crecer y a madurar. Y la pregunta es, ¿y si entonces, en circunstancias tan adversas y con una cultura tan contraria al protagonismo de la mujer, esto vino bien, por qué hoy no? Este es un poco el contexto en el que voy a intentar moverme. Entonces, lo que vamos a hacer es una especie de recorrido por distintos papeles o roles que desempeñaron las mujeres cristianas dentro de la propia comunidad cristiana. Vamos a ver que son más amplios, más de los que incluso nos pensamos y muy significativos. No se quedan solo en las partes secundarias o los oficios sin lustre, sino que también participan muy activamente en los oficios públicos y de cara a la liturgia. Entonces vamos a ir haciendo un recorrido por distintos periodos o épocas. Y vamos a empezar porque es el periodo fundacional del cristianismo primitivo, que es de los años 30 más o menos, cuando aparece el movimiento de Jesús con la muerte y resurrección de Jesucristo, a los años 80, donde ya prácticamente empiezan ya a aparecer los primeros evangelios. Estos años son muy importantes porque en ellos se configura el modo de ser eclesial, cómo vamos a ser como comunidad, y además se configura la experiencia de Jesús, la reflexión sobre la persona de Jesús, y tienen una gran trascendencia porque en todo este desarrollo de crecimiento pastoral, liturgia, evangelización, tuvieron un papel clave y fundamental las mujeres. Vamos a ir viendo algunos de los roles que desempeñaron. En primer lugar, en muchas comunidades había líderes comunitarias, es decir, las comunidades cristianas inicialmente comienzan en casas. Y entonces en una casa, bien tipo piso, ínsule, o bien tipo casa más amplia, las mujeres tenían un gran protagonismo en la cultura mediterránea de este periodo. Por lo tanto, si nosotros empezamos como movimiento cristiano a vivir, celebrar y evangelizar en casas, pues lo lógico es que muchas mujeres, sobre todo cuando eran solteras o cuando eran viudas, pues las protagonistas de su casa eran ellas. Si la comunidad se reunía en la casa de ellas, pues lo normal es que fuesen las que presidiesen los actos. Cuando no había ningún apóstol o predicador itinerante, era normal que ellas fuesen, ya que ponían la casa, ponían el dinero, la influencia y todo, pues lo normal es que también tuviésemos la deferencia de dejarle que presidiese la vida comunitaria. O sea, no puedes decir, bueno, tú pon la casa, cuida todo, financia la comunidad, tal, pero a la hora de la verdad, ahora viene alguien y te echa de tu casa. Ya, tu protagonismo. Por lo tanto, en muchas comunidades cristianas, incluso en los propios Nuevo Testamento, en la que presidía y la líder comunitaria era una mujer. Tenemos algunos casos en la carta de Juan Afia, pero también otro en Hechos de los Apóstoles, una más conocida, Lidia, que era prácticamente la líder comunitaria, todo estaba volcado alrededor de ella, una mujer profesional que disponía de casa amplia, dinero, influencias, y que la comunidad cristiana disfrutaba de reunirse en su casa. Por lo tanto, punto primero, en los 80, 90 primeros años, en muchas comunidades, por lo menos en algunas, la que presidía la comunidad, la líder comunitaria, era una mujer. Junto a esto también tenemos diaconisas. Desde muy pronto, prácticamente, la primera referencia que tenemos de una diaconisa está en la carta a los Romanos, el capítulo 16, habla de Febe. Febe es una mujer de una comunidad de Kéncreas, que es el puerto marítimo de Corinto. Corinto está en un istmo, permitía el paso de barcos y tiene un puerto. En este puerto, la líder comunitaria es Febe. Y Pablo, que normalmente es muy, como diría,
cuidadoso y muy precavido de depender de nadie. De hecho, él trabajaba con sus propias manos, es decir, para no ser gravoso a la comunidad y que nadie le pudiese leer la cartilla, es a la única persona a la que le permite ser, y lo dice Pablo, su patrona, prostatis, es decir, la que le financiaba, y diáconos. No existe la palabra diaconisa hasta el Concilio de Nicea en el 325, no se utiliza con carácter más amplio. Hasta el 325 la palabra es la diácono o la mujer diácono, entonces no se utiliza todavía diaconisa. Pues ella dice que es Febe, patrona y diácono de la comunidad de Quencreas. Y además, cuando Pablo va a ir a la comunidad de Roma, presenta primero un escrito que es la Carta a los Romanos, que es precisamente uno de los escritos más importantes de Pablo. Como él no conoce la comunidad, ¿a quién pensáis que pone como su representante para que lo presente y lleve la carta a Roma? Pues a Febe. Es decir, es una mujer que para él tiene una influencia clave y fundamental. Y en este periodo tenemos ya esta primera diaconisa o mujer diácono, Febe. También hay muy abundantemente profetisas. El movimiento cristiano es un movimiento muy vivo, con multitud de carismas, y entre ellos hay muchas mujeres que dedican a profetizar. Igual que hay profetas, varones, también hay profetisas. Las hijas de Felipe y multitud que en las comunidades viven el Evangelio y lo anuncian con su profecía. Son gente que anima la liturgia, que participa en la vida comunitaria y en todo su proceso de aprendizaje y evangelización. Estas profetisas forman parte, junto con los profetas, de multitud de roles y carismas que hay en la comunidad. En Corinto y en otras comunidades tienen ahí su papel de profetisas. También tenemos mujeres misioneras. Pablo hace en la carta a los Romanos, el capítulo 16, un elenco de aquellas mujeres que han participado con él en la misión. Utiliza incluso un término técnico que es sin ergoi, colaboradores o colaboradoras. Cuando Pablo dice colaboradores, quiere decir apóstoles que han participado con ellos en este anuncio misionero. Por lo tanto, hace un elenco de, si leéis el capítulo 16, es una especie de despedida de Pablo en la carta a los Romanos, veréis el elenco amplio de mujeres, Fructuosa, Junia, tal, y también está Febe, es decir, mujeres que han se dedicado con él a el anuncio misionero de la palabra. Incluso hay casos de parejas misioneras, es decir, que son misioneros él y ella. Incluso Pablo tiene una estrechísima vinculación con una pareja que es Aquila y Prisca o Priscila. Lo importante que cuando Pablo lo cita, no, en la antigüedad se pone primero el nombre del varón y luego el nombre de la mujer. Cuando Pablo cita, no dice el nombre de Aquila, el varón, y Prisca. Siempre dice Prisca y Aquila. Es decir, que para él la importante en esa pareja era Aquila. Son trabajadores como él, artesanos, que de ciudad en ciudad van evangelizando, y Pablo muchas veces los utiliza para estar en su casa, zona de acogida, pero junto a esto hay multitud de misioneras que se dedican al anuncio del Evangelio. Tener en cuenta que es muy importante que, igual que los apóstoles podían llegar a los varones, a las mujeres, ¿quién pensabais que llegaban? Ellos, en sus casas, de ellas, imposible. Es decir, las mujeres tenían unos espacios donde los apóstoles nunca podían llegar, que es el ámbito de la casa, lo doméstico y las mujeres. Hay una especie de división, ellos se dedican a los varones y ellas fundamentalmente a las mujeres. Lo cual no quiere decir que también entre el anuncio apostólico alguna mujer de apóstoles, pero también había dificultades para llegar y este papel lo cumplían estas misioneras. También junto a las misioneras hay un grupo de viudas, muy importante. La viuda no es solo en el cristianismo primitivo una condición, sino que también es un estatus comunitario. La viuda en la antigüedad lo tenía muy difícil. Caso de que se quedase viuda, tenía varias opciones. Primera, volver a su familia. Si estaba con hijos y familia de estamento inferior, difícilmente podía volver. La segunda opción, casarse, con las condiciones bastante deplorables del segundo casamiento. Y la tercera, trabajos absolutamente infumables, de una bajísima categoría y muy mal pagados. Incluso, en algunos casos, hasta la prostitución, para poder sobrevivir, para educar y criar a sus hijos. En cambio, el cristianismo primitivo, desde el principio,
acoge a estas mujeres y les permite estar en la comunidad e incluso las financia. Hay una lista o un catálogo de viudas en la primera carta a Timoteo, en torno al 100, donde se dice qué condiciones deben reunir estas viudas para poder ser financiadas por la comunidad. Es decir, tienen un papel muy importante y cada vez irán adquiriendo un mayor protagonismo. Las viudas se encargan de la parte de la oración, la liturgia, Cáritas, la innovación comunitaria. En este sentido, es uno de los entramados fundamentales de las comunidades cristianas en este primer periodo. Y es un papel bastante fundamental. Junto con las viudas también tenemos desde el inicio, prácticamente los primeros años, vírgenes, mujeres ascetas, que se inician en esta vida ascética dentro de sus propias casas y que participan muy activamente en la comunidad. En Corinto tenemos un grupo de mujeres que se creen esto de que el reino es inminente y empiezan a vivir de una manera ascética dentro de la comunidad. Pablo tiene un poco que dar marcha atrás. Siempre Pablo, yo digo que hay varios Pablos, no es el primero, el segundo, el tercero, porque les había invitado a dejarlo todo y luego al final el reino no llega y ellas ¿qué hacen? ¿No? Y aquí donde nos hemos quedado. Y ellas siguen este carisma de vida ascética practicado por mujeres, es muy importante en la comunidad y le va a dar un cierto toque muy particular. No hay ninguna otra comunidad en este entorno que tenga este conjunto de viudas, misioneras, ascetas. Y junto a esto, lo más valorado y cotizado en estos años de carestía es nobles benefactoras. Mujeres que con su dinero, con su influencia, con su casa, acogieran a la comunidad y se convirtieran en las que financiaban buena parte de las necesidades. Desde el principio empieza a haber bien nobles benefactoras cristianas o también hay nobles benefactoras que, aun no siendo cristianas, apoyan al movimiento cristiano. Sponsor, fans que se dedican a apoyar al movimiento cristiano, aunque ellas no vivan como cristianas, pero hay este grupo, tanto comunitariamente como de fuera, de nobles benefactoras. Esto es un poco un elenco de algunas de las funciones que desarrollaron las mujeres en estos 50, 60 primeros años. Como veis es bastante amplio, abarca prácticamente casi todas las funciones comunitarias y a veces nos sorprenda el encontrarlo tan primigeniamente. ¿Por qué hay este protagonismo tan inmenso y tan considerable? Hay varias condiciones que permiten este protagonismo. En primer lugar, el hecho de que el cristianismo se desarrolle en estos años en el ámbito doméstico. Ya lo he contado antes, en el ámbito doméstico se permitía el protagonismo de la mujer. Si nos reunimos en ámbitos domésticos, es normal que allí se le permita este protagonismo. En segundo lugar, en estos primeros años el cristianismo se configura, en sociología lo llamamos como secta. Esto no es nada negativo, es un grupo muy reducido de creyentes que se reúnen en torno a la figura de un líder carismático que tiene una relación de igualdad estrechísima con unas exigencias morales muy intensas. Entonces, en estos grupos de corte más de secta, es normal la igualdad entre varones y mujeres, porque ahí todos son creyentes y lo importante es el líder carismático, pero todos los demás son exactamente iguales. Por lo tanto, al configurarnos como secta, estas mujeres pueden participar muy activamente en la propia comunidad. Estos son un poco como los dos factores fundamentales. Hay otro tercer factor que es externo, que es en el primer siglo hay culturalmente y socialmente una especie de época dorada para el protagonismo de la mujer. En el ámbito del Imperio Romano hay multitud de mujeres que se convierten en protagonistas, sumas sacerdotisas, nobles benefactoras y multitud de funciones que eran desempeñadas por varones en el siglo I de Cristo, después de Cristo, entran en la vida pública, empezando por las emperatrices, pero siguiendo así. Por lo tanto, no desentona que dentro de esta ampliación del protagonismo de la mujer, también los movimientos cristianos desarrollasen este protagonismo. Esto es muy coyuntural y veremos cómo muy pronto empieza a haber tendencias para eliminar este protagonismo, y tendencias muy potentes y muy fuertes. Llamad la segunda. En primer lugar, las líderes comunitarias muy pronto van a ser excluidas de las propias comunidades porque a partir del 90, 100 más o menos, a los líderes comunitarios se les va a designar con el nombre de episcopoi, de obispos, y me da igual que sea la Didache, un escrito de este periodo, ámbito judeocristiano, que las cartas pastorales, que el propio Ignacio, todos
se caracterizan por lo siguiente: el obispo tiene que ser generoso, altruista, no atado al dinero, buen padre de familia, que no beba mucho, todo eso. Pero ¿sabéis qué es lo que caracteriza todos los textos? Que tiene que ser varón. A partir de este periodo ya puedes tu casa, pero el obispo es varón. Por lo tanto, las líderes comunitarias se empiezan a desaparecer del panorama de las comunidades cristianas y siendo sustituidas por los obispos varones, que van a ser los nuevos líderes comunitarios. Esto es un papel muy importante, de tal manera que a partir del 100-110, si vemos una comunidad cristiana liderada por mujeres, podemos saber una cosa: esa comunidad no es de la Iglesia Católica o de la Gran Iglesia. Es decir, pertenece a movimientos heterodoxos que empiezan a gestarse a partir de la exclusión de las mujeres fuera de las comunidades cristianas. Muchas mujeres que fueron expulsadas de las comunidades cristianas organizaron sus propios movimientos y tuvieron un amplio protagonismo en otros movimientos, en grupos gnósticos, hay mujeres. En grupos montanistas, sobre todo, es un grupo tremendamente importante, ya lo veremos cuando veamos las profetisas, y en otros movimientos heterodoxos, ahí la mujer tiene un protagonismo muy importante, porque no ha sido sustituida en estos movimientos por varones. No quiere decir que sean las únicas, es que también, ahí sí pueden participar, pero dentro de la comunidad católica, de la Gran Iglesia, ya no pueden ser líderes comunitarias. Por lo tanto, a partir de este momento, del 100, 90, la mujer va a ir desapareciendo del liderazgo y prácticamente en el 100-150, si hay una comunidad presidida por mujeres, podemos decir, esta no es católica. Prácticamente es uno de los elementos para descubrir este tipo de comunidades. Lo que sí tiene una ampliación y bastante considerable es el grupo de diaconisas. Lo que empieza siendo una especie de roles comunitarios muy ceñidos a la liturgia, al Cáritas y tal, empieza a desarrollarse amplísimamente. Hay multitud de testimonios de diaconisas en todas las comunidades, sobre todo en Oriente, que es donde el cristianismo tiene un mayor auge. El cristianismo llega a Occidente muy tardíamente, en 170 a unas zonas, 200 a otras, Hispania casi 250 el primer testimonio, o sea que muy tardíamente. Pero en Oriente, que es donde el cristianismo tiene su núcleo y su fundamento, sí empieza a haber un amplísimo número de diaconisas o de mujeres diáconos que se dedican fundamentalmente a la liturgia, a Cáritas y a lo que es la vida comunitaria de oración, apoyo, incluso la catequesis de mujeres sigue siendo practicada por estas diaconisas, que tienen un gran prestigio en la vida comunitaria. Por lo tanto, frente a la desaparición del liderazgo de mujeres, asistimos a una ampliación del número de mujeres diácono prácticamente espectacular en este periodo. Las profetisas desaparecen, igual que los profetas, porque en la comunidad cristiana, a partir del siglo del año 90-100, empieza a ver con muy malos ojos el rol de los profetas y las profetisas. ¿Por qué? Imagina una comunidad cristiana sólidamente aposentada que te viene un tío vestido desarrapado que habla en lenguas y que dice que el Espíritu le ha dicho que hoy día, si nos entra uno de esos en nuestras iglesias, ¿qué haríamos? Prácticamente está grillado, está tal, si no lo echamos directamente. Pues el profetismo a partir del 100-150 empieza a ser considerado como ya ha sido muy bien, cuando éramos todos iguales y empezamos, pero ahora ya estamos estabilizados, no nos molestéis, por favor desaparecer de uno en uno y con el carnet en la boca. Es un poco lo que le hacemos a todo tipo de profecías, profetas, y no digamos si encima son profetisas. De hecho, hay un movimiento muy importante en la zona actual Turquía, en la zona central, en Frigia, que se llama montanismo. Es un movimiento prácticamente de que el reino de Dios es inminente, que el Espíritu iba a aparecerse en una ciudad de Pepuza, que iba, por lo tanto, había que dejar todo, abandonar la casa, el dinero y tal. Y este movimiento es encabezado inicialmente por Montano. Es un movimiento muy profético de anuncio, pero posteriormente las principales líderes de este movimiento van a ser mujeres. Marcelina, Priscila y algún que otra, porque la mujer se desenvuelve muy bien en el ámbito de la tradición oral, pero en cambio tiene más dificultades con la tradición escrita, no han sido formadas para esto, y entonces todo lo que sea tradición oral, ahí la mujer va a tener un gran protagonismo.
en la medida en que nos convirtamos en comunidades de la palabra a comunidades de la escritura, las mujeres van desapareciendo también porque ahí ese campo es especializado para los varones. Por lo tanto, profetas y profetisas desaparecen ya en este periodo. A partir del 200 ya solo queda algún espécimen raro. Cipriano en el 240 habla de alguna de ellas, pero ya prácticamente son una especie en vía de extinción. Las misioneras empiezan prácticamente su época ya de declive. Todavía no es que desaparezcan del todo, pero ahora, en vez de anunciar en ámbitos públicos, se les dice, vale, podéis ser misioneras, pero solo en ámbito doméstico y para mujeres. Es decir, allí donde los misioneros varones no llegan, tranquilas, que ahí tenéis vuestro territorio, podéis hacerlo, y eso sí, a la hora del anuncio del mensaje, por favor, limitaros a lo básico, que cuando venga lo duro y difícil, que ahí están los varones. O sea, traerlas a las mujeres aquí y nosotros ya las formamos como hay que formarlas. Una especie de captación, pero la parte más dura, más sólida del mensaje, ahí estaban los varones para este anuncio. Y empieza a desaparecer prácticamente las misioneras, ya solo queda alguna que otra, pero muy poquitas, y ya os digo, reducidas al ámbito doméstico. Las viudas, en cambio, van a tener una enorme expansión. Igual que las diaconisas, las viudas van a expandirse enormemente, incluso no solo como función comunitaria, sino que incluso van a tener una función litúrgica. Es decir, van a ser instituidas para que realicen unas funciones litúrgicas. Tienen incluso, dentro de lo que es la comunidad, van a ser colocadas, en la comunidad está la parte del clero y la parte del pueblo. Pues las viudas van a ser colocadas en el ámbito del clero. Diaconisas y viudas están dentro de ese ámbito del clero, frente al pueblo de Dios. Por lo tanto, se le va a dar un gran protagonismo, un gran auge, y van a tener una función fundamental de ayuda mutua con otras mujeres, de apoyo en la liturgia. Imaginaos, por ejemplo, bautismo. El bautismo en la antigüedad se hacía inmersión, habitualmente, y totalmente desnudos. Incluso a las mujeres se dice que se quiten las joyas y los abalorios. Ahora, hay que ungirlos con aceite totalmente, todo el cuerpo. El casto obispo varón, cuando había una mujer, se la encargaba a otra diaconisa, a una mujer. Cuando había un varón, era el diácono el que ungía al varón, pero en caso de que era la mujer, ni el obispo ni el diácono. Entonces, esa función la vais desempeñando esas diaconisas, y también muy importante. Y las viudas van a tener un papel, en este sentido, bastante importante en el ámbito caritativo y litúrgico. Otra parte que va a ir creciendo espectacularmente es el ámbito de las vírgenes ascetas. En un principio era un grupo muy minoritario, muy llamativo, pero muy minoritario, y en este periodo van a crecer enormemente. Mujeres que deciden que, para no ser, San Juan Crisóstomo lo dirá en el siglo IV, finales, con una frase bastante agresiva, virulenta. Yo lo voy a traducir a San Juan Crisóstomo. Dice: mujeres, si no queréis ser esclavas de vuestras pasiones que os dominan, si no queréis ser, digamos así, estar bajo el yugo de vuestros maridos que os explotan, y si no queréis que la ciudad os utilice para tener hijos y reproducir el sistema, propuesta, ni pasiones, ni maridos, ni ciudad, la propuesta de San Juan Crisóstomo, ¿cuál será? Meteros a monjas. Es decir, ¿por qué? La experiencia ascética le permitía a la mujer un grado de libertad, de autonomía, de protagonismo y de reconocimiento que no tenía en ningún otro espacio. Las mujeres, si se metían en sus casas, era para tener hijos y cuidar a los maridos. Cuidado. Hijos, ¿qué quiere decir? Que cuando uno va a un cementerio cristiano pagano del siglo I, II, y III y IV, descubriréis que más de un tercio de las mujeres están enterradas con menos de 30 años. Causa: múltiples partos. Es decir, que lo de tener hijos no era uno de los elementos fundamentales de mortalidad de la mujer. En cambio, la mujer asceta se liberaba, entendedme bien, de esa esclavitud de un marido que normalmente, pues las condiciones no eran bastante, sobre todo en caso de marido pagano, prácticamente les decían
mujer, no te cases con un marido pagano porque te va a hacer la vida imposible y te va a impedir ser cristiana. Algunos teólogos le dicen, ni se te ocurra. Por lo tanto, preferible la comunidad. No te preocupes que aquí te acogemos, te cuidamos, te subvencionamos. Por lo tanto, las vírgenes ascetas van a tener un espacio increíble en las comunidades cristianas y se van a apuntar a multitudes. Muchísimas mujeres prefieren vivir esta vida a otros estilos de vida bastante deplorables. Por lo tanto, es normal que esta incorporación de las mujeres ascetas viven en sus casas, pero luego tienen una intensa vida comunitaria. Y por último, siguen creciendo el número de nobles benefactoras. Ahora empieza el cristianismo a entrar gente con dinero, con cultura, y muchos de estos que entran a las comunidades cristianas son benefactores o benefactoras. Y a partir de ahora, las comunidades cristianas se dedican a la caza y captura de la noble benefactora, que es la especie más apetecible, porque ponían todo. Una comunidad de este estilo tenía una gran influencia comunitaria en todos los sentidos. Y aparece un rol que hasta ahora no había funcionado, porque hay muy poquitos casos, que es el papel de mártires. A partir del siglo II empezamos a asistir a mujeres mártires, igual que hay varones mártires, que tienen una serie de particularidades. En principio, el varón, cuando va al martirio, va a una especie, como yo digo, una especie de macho alfa, en plan, pero sí, muy santo y muy tal, tipo San Lorenzo, dame la vuelta que por aquí estoy muy hecho, en plan chulo, más, entendedme bien, una especie de protagonismo, que aquí yo soy tal. Las mujeres nunca veréis esa actitud de casi de enfrentamiento o confrontación, sino que las mujeres normalmente lo que tienen es una actitud, cuidado, no sumisa, porque las mujeres mártires tienen una especie de hasta aquí te puedes meter, aquí no puedes pasar, es una especie de marcando territorio, pero la característica fundamental de las mujeres mártires es un tema que a mí siempre me ha cautivado, el tema del acompañamiento. Ellas nunca van al martirio solas, siempre van acompañadas. Es excepcional el cuidado que tienen unas por otras cuando están en la cárcel, en el propio tortura, en el martirio, la delicadeza de las situaciones, muchas de ellas están embarazadas y tal, con lo cual prácticamente es una especie de sorpresa descubrir cómo ellas que han sido acompañadas se convierten en acompañantes de las otras compañeras. Es una locura ver esta profundidad de sentimientos de mujeres, además nobles y esclavas de distintas situaciones, que en el momento del martirio cautivan por su compañerismo, por su solidaridad interna. Pasamos ya mal a la tercera. Bueno, ya hemos visto que las líderes comunitarias desaparecen en el año 200 ya prácticamente, ni en las comunidades heterodoxas, porque desaparecen en gran medida, se mantienen las líderes comunitarias ya desaparecidas en combate, ni se les dan ni se les esperan. Las diaconisas van adquiriendo cada vez un mayor protagonismo, incluso en el siglo III y IV vemos que los primeros ordenamientos litúrgicos donde a las mujeres diaconisas se les impone las manos. Imposición de manos quiere decir ordenación. Progeresmenos, geirasmenos, imposición de manos quiere decir ordenación. Por lo tanto, pertenecen al orden del clero. Frente al laico estarían las diaconisas, los diáconos, presbíteros y obispos. Por lo tanto, esta situación van a adquirir un mayor protagonismo en el ámbito caritativo, sobre todo tema de enfermedades, atención a mujeres maltratadas, situaciones delicadas en la comunidad, problemas con el marido. Entonces las diaconisas van a ser una especie de trabajadoras sociales de todo tipo, mujeres muy que enganchan, y reconocido por la comunidad eclesial. No es que ellas vayan por libre, sino que es la propia comunidad las que las ordenan para que tengan una función comunitaria muy importante en este periodo. Las profetisas ya hemos dicho que desaparecen, ya no quedan ni profetas ni profetisas. Las misioneras también desaparecen, como es esto, parece una lista de bajas casi, después de una guerra. Y en cambio, las viudas, que habían tenido un gran protagonismo en el siglo III y van a empezar, del siglo II, van a empezar a perder su protagonismo comunitario y se van a convertir en viudas, pero sin protagonismo comunitario, ni ordenación, ni prácticamente nada. Tened en cuenta que desde el año 30 hasta el 250 hay lo que yo llamo el lobby de las viudas,
que es viudas adineradas que tienen tanta influencia comunitaria que llegan a poner y a quitar obispos. Este lobby funciona con una gran... ¿Por qué? Porque tenían una gran importancia económica, social, comunitaria, litúrgica. Entonces ellas también influían a la hora del nombramiento de obispos y de los presbíteros. Pero ya en este periodo ya empiezan el periodo de extinción y prácticamente ya casi no queda ninguna institución de viudas. Ya son simplemente viudas, pero no instituidas, no tienen un papel litúrgico. Y lo que sí se produce, el fenómeno más interesante, es la transformación de las vírgenes ascetas en monjas. Es decir, el monacato de hombres y mujeres no salió de la nada, sino que tenía su humus en estos primeros siglos, en estas vírgenes y varones y también mujeres que habían tenido una vida ascética en sus comunidades. ¿Qué va a suponer el siglo IV? Las mujeres dejan sus casas y empiezan a meterse en el ámbito monástico, bien como eremitas, igual que hay eremitas varones, también hay eremitas, las ammas, junto a los abbas, pues tienen las ammas, que son mujeres que van al desierto y que allí llevan una vida de ascetismo, y existen muy importantes grupos, sobre todo en Egipto, en Siria y en otras zonas, de ammas. O, fundamentalmente, las mujeres se meten en modelo cenebítico, en comunidades donde ellas son las superioras y en algunos casos las presiden diaconisas, con lo cual empieza a aparecer todo un grupo de importantísimo ámbito monástico femenino, prácticamente casi correlato del masculino. En principio empiezan en sus casas y muy pronto se pasan ya al ámbito público. Desiertos, monasterios urbanos, espacios donde la mujer es ampliamente protagonista. Las nobles benefactoras es el periodo de máxima expansión en este periodo, en el siglo IV. Algunas de ellas se convirtieron en las que prácticamente construyeron los principales edificios. Vamos a ver. Las primeras basílicas las construye la madre de Constantino, Helena. Así de claro. La que pagó las primeras basílicas cristianas inmensas fue la madre de Constantino y puso de moda el financiar estos edificios. Y no solo basílicas, muchos de los edificios caritativos, hospitales, asilos, tal, ¿quién los pagaba? Estas nobles benefactoras. Pero vamos, un número impresionante. Por ejemplo, Melania la joven, que es una noble romana, posiblemente de las grandes fortunas del imperio en la zona occidental, una vez que ella se mete a la vida ascética y empieza a visitar monasterios, tenía aproximadamente en torno al 15-20% de Hispania, la actual España y Portugal. Imaginaros un fortunón que la quinta parte de Hispania le pertenecía prácticamente a ella. Para que os hagáis una idea, de una tacada liberó a 5.000 criados. Así, como quien voy a liberar. O sea, imaginaros la capacidad, la influencia, el dinero que tenían estas mujeres nobles. Por lo tanto, todo monasterio, toda ciudad, todo el que quería algo, ¿qué hacía? Que se vengan a mi sitio, que quiero yo coger a estas nobles benefactoras. Yo me voy a quedar con un caso que para mí es excepcional, que es Olimpia. Casi todo el mundo conocemos a San Juan Crisóstomo y la tarea que hizo en Constantinopla, tarea caritativa, lo importante que fue. Bueno, cuando San Juan Crisóstomo llegó a Constantinopla, perdón por la palabra, tenía una mano delante y otra detrás, es decir, no tenía prácticamente nada. Consiguió hacer amistad y cercanía con Olimpia, que es otra de las grandes fortunas, que había tenido una vida ascética y que todo el mundo se había estado aprovechando de ella. Monjes, obispos, todo el que pasaba de Constantinopla allí a sacar la pringue a la pobre Olimpia. Entonces, ¿qué hace Juan Crisóstomo? Una vez que la empieza a conocer, le dice, vamos a ver, está muy bien que sea generosa y caritativa, pero ten un control de los gastos, porque no sabes bien si los que te lo piden lo necesitan realmente o no. Y empieza un poco a hacer una especie de y un proyecto donde se empieza a atender a todos los pobres de Constantinopla. ¿Quién ponía el dinero? Juan Crisóstomo, que no tenía, o Olimpia. ¿Quién ponía los edificios? Olimpia.
¿Quién ponía las influencias y las amistades para recaudar fondos? Olimpia. Hasta tal grado que incluso él, que había sido una etapa monástica y había quedado con el estómago hecho polvo, todos los monjes, todos los que empiezan experiencias monásticas acaban con algo estropeado. San Basilio el riñón, San Juan Crisóstomo el estómago. La estética, cuidado, es muy bonito, pero también tiene sus daños colaterales. Entonces, él había acabado con el estómago bastante mal. ¿A quién creéis que se encargó de hacerle las comidas para que el pobre no tuviese problemas con la comida? Pues ahí la tenéis a Olimpia. Y el problema es que ante el éxito que estaba teniendo el proyecto de Juan Crisóstomo y Olimpia, esto fue parte de la culpa de que lo echasen de Constantinopla. Entre las acusaciones que le hicieron varios compañeros obispos que estaban allí, de obispos vagos en Constantinopla, ¿sabéis cuál fue? Que comía con mujeres. Comer con mujeres es la dieta esa ultra ascética que ella tomaba y él también, que vamos, estoy convencido que cualquier dieta actual sobrepasaría con creces las calorías de aquella dieta, y eso era comer con mujeres. Y luego que es que no respetaba el protagonismo de los demás. ¿Por qué? Porque mientras que el resto de obispos que estaban allí chupando del bote, porque era la capital, se dedicaban a la buena vida, él dedicaba todos sus fondos y los de Olimpia a estas obras caritativas. Así que, en parte fue, entendedme bien, la responsable de que a él lo echasen, porque estaba poniendo en cuestión al resto de compañeros obispos y a las autoridades imperiales que no hacían nada por atender a la gran población que había venido tipo suburbio a la capital. Y, de hecho, se conservan unas cartas que escribió, porque una vez que expulsan a Juan Crisóstomo, Olimpia intenta, digamos así, que lo traigan, pero fue tan bloque esto que prácticamente no lo consiguió. Y ella entró en una especie como de depresión, porque claro, veía que era injusto esta situación, y se conocen unas cartas que escribió San Juan Crisóstomo a Olimpia, y tenemos la suerte que Juan Crisóstomo, animándola para darle ánimos, recogía parte de las cartas que ella le había escrito. Así que tenemos algunos textos prácticamente entrecomillados de Olimpia gracias a esta correspondencia que mantuvieron Olimpia y San Juan Crisóstomo. Espectacular. En la antigüedad la confianza, la cercanía, algo de un acompañamiento inusitado. Yo en la antigüedad no conozco nada parecido entre varón y mujer, es realmente sorprendente. Os pongo un caso de noble benefactora que no siempre eran bien aconsejadas y muchas de ellas eran utilizadas. Y las mártires prácticamente acaban en el 313, porque cuando legalizan el cristianismo en el concilio en el edicto de Milán, el llamado edicto de Milán, pues ya deja de haber mártires. Pasamos ya a la última, Yamal. Las diaconisas se mantienen en Oriente hasta el siglo XII, tenemos referencias. En Occidente no hay tantas, pero también tenemos alguna referencia del siglo XI, todavía hablando de diaconisas. O sea, pero en Occidente muy, muy limitadas. En Oriente, la mayor parte de estas diaconisas van a estar en ámbitos monásticos y urbanos. O sea, es raro encontrar, salvo estos dos ámbitos, la situación. Las viudas desaparecen como tal estatus. Las monjas tienen un crecimiento amplísimo, prácticamente es uno de los estamentos que más se desarrolla. Las nobles benefactoras siguen teniendo un gran influjo y los mártires ya, como hemos visto, también desaparecen. De tal manera que, si hacemos una transversal, vemos que de lo único que se comenzó solo ha quedado las diaconisas, las mujeres diáconos, y el tema de las vírgenes ascetas y nobles benefactoras. Es decir, que hay como tres roles o papeles donde el cristianismo ha mantenido ese protagonismo, cuidado, hasta un periodo que es más o menos la alta Edad Media, hasta el siglo XII, en Oriente. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos separamos la Iglesia en Iglesia latina e Iglesia oriental o bizantina, ¿qué queda de protagonismo de la mujer dentro de la Iglesia? Absolutamente nada. Por lo tanto, para nuestra tradición y mentalidad, el protagonismo de la mujer es absolutamente nulo, mientras que en la parte oriental se mantuvo este protagonismo hasta mucho más allá, prácticamente hasta el siglo XII, donde ya en este periodo empiezan un poco a desaparecer, ya prácticamente no hay casi testimonios.
Y esto es un poco para que veamos el panorama. En ponencia la comunicación es para que ahora hagamos preguntas. Esto es una mera excusa para que ahora nos atrevamos a poner en voz alta las preguntas, dudas, dificultades o aclaraciones que queramos en torno a este papel. Como veis, es a mí personalmente una especie de panorama triste, pero también muy alentador. Es decir, ¿por qué? Porque en el periodo que más crecimos, donde más protagonismo y más nos extendimos, fue justo el periodo donde había protagonismo de mujeres. No deja de ser curioso la desaparición del protagonismo con una esclerotización de la Iglesia, una clericalización. Mujeres y laicos son los dos primeros daños colaterales de la clericalización de la Iglesia. Mujeres y laicos, y están en correlación. Por lo tanto, a partir del siglo III o IV, ya hasta ahora te he necesitado, pero cuando no te necesito, apártelas como puedas. Tarea un poco tan poco agradable de que te quiero porque te necesito. Entonces, este papel un poco de verlo.